buenos días. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la bienvenida el día de hoy a la conferencia gremial Gestión Laboral del COVID-19. ¿Cómo afrontar el retorno a las labores presenciales? Este es un tema que está siendo muy importante para todas las empresas, cómo elaborar sus protocolos para poder iniciar de la manera más segura posible, tanto para la empresa, para sus colaboradores, como para sus clientes. Esta charla se está llevando a cabo gracias al apoyo de Ernst & Young, y el día de hoy tenemos como invitado a Mauro Ugaz, socio del área de Human Capital de Ernst & Young. Tiene más de 16 años de experiencia asesorando a empresas peruanas y extranjeras en temas vinculados a la aplicación de normas laborales, inspecciones, reorganizaciones empresariales, procesos laborales y tributario-laborales. Antes de cederle el paso a Mauro, quiero indicarles que al culminar la ponencia podrán realizar sus consultas a través de la opción de preguntas y respuestas que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenido, Mauro, te dejo para que puedas iniciar tu ponencia. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar el día de hoy la presentación referida a los temas laborales, las alternativas laborales, las respuestas laborales que podemos tener en medio del COVID-19 y en el contexto además donde es probable que las autoridades en el sector automotriz más adelante puedan darnos la posibilidad de reanudación de actividades en un futuro no tan lejano. He dividido la presentación en dos escenarios. Un primer escenario embarcado en qué debemos hacer todavía en medio de la situación del estado de emergencia y la cuarentena y la todavía imposibilidad de poder iniciar actividades de manera plena y permanente. Y una segunda que está enfocada más bien en la posibilidad futura de que ya se autoricen las actividades o la reanudación de actividades en el sector que estamos todos involucrados. Respecto al primer escenario, el escenario donde todavía estamos confinados o todavía estamos suspendidos de hacer actividades de manera parcial o total, en realidad la evolución de las normas del gobierno han sido un poco que esta pandemia, esta situación de reclusión o confinamiento esté apoyado en las espaldas del privado. No creo que no es una situación que sea una novedad. El gobierno en un primer momento dio normas laborales para que los privados fueran quienes soportaran los ingresos y la conservación de los vínculos laborales. En un primer momento inclusive prohibió la posibilidad de implementar vacaciones, prohibió la posibilidad de implementar suspensión de labores, y con el paso del tiempo, este tipo de posibilidades inicialmente prohibidas se han abierto, se han podido de alguna manera ya implementar, y es un poco lo que yo quería en primer lugar compartir con ustedes, ¿no? Hubieron al inicio de la cuarentena voces en el gobierno, es cierto, a veces contradictorias, a veces no tan claras, de que ciertas posibilidades de las medidas laborales no podían implementarse. Las más recurrentes fueron las vacaciones y la suspensión. Hubieron empresas que empezaron a implementarlas con acuerdo con sus trabajadores o de manera unilateral. Lo cierto es que si ese tema estaba en discusión en el momento 1 de la pandemia, hoy en día es clarísimo. Respecto a las vacaciones, es posible implementarlas de manera unilateral, tal y como lo prevé actualmente nuestro ordenamiento legal. A partir de la norma de suspensión de labores y de su reglamento, que eso fue dado hace 2 semanas, ya es posible que en el caso de que los trabajadores todavía continúen en un escenario de licencia con goce o un escenario de trabajo presencial, ya es posible, sin ninguna duda, que esos periodos de trabajo, de ausencia de trabajo, pero pago por parte de los empleadores,
pueda ser adjudicado a las vacaciones que hayan sido ya generadas, ya ganadas, pero aún no gozadas. ¿De acuerdo? Con lo cual, del punto de vista de la provisión o el gasto de vacaciones, sí sería posible que ese escenario de personas que se encuentran con licencia o que no tienen la oportunidad de hacer trabajo remoto y por tanto tampoco tienen la posibilidad de hacer trabajo presencial, ya es posible que las personas pudieran ser incorporadas a un escenario de vacaciones, siempre y cuando hablemos de las vacaciones obtenidas, generadas, pero aún no gozadas. ¿Qué pasa con las vacaciones adelantadas? ¿Qué pasa con aquella situación de vacaciones truncas? En ese escenario, sí todavía es necesario el acuerdo con los trabajadores. Y aquí hay un tema interesante porque la pregunta que se hacen algunos empleadores es ¿cómo llego a un acuerdo en una situación donde no hay contacto físico, donde no hay presencia, donde no es posible pedirle a un trabajador que pudiera firmar y pudiera tener la presencia para poder suscribir un documento? Ya el Ministerio de Trabajo, y esto se opta también para renovaciones de contrato, para liquidación de beneficios sociales, para comunicaciones eh, que necesitarían el consentimiento del trabajador, ha flexibilizado mediante comunicados, no en una norma, pero sí mediante comunicados, y a través también de informes técnicos del Ministerio de hace algunos años, ha flexibilizado el uso de la firma hológrafa o la firma en presencia de los trabajadores o de los empleadores para ciertos documentos. Ahora es posible, por ejemplo, utilizar la firma escaneada o digitalizada, utilizar la firma electrónica aprobada ante la autoridad correspondiente, o en todo caso, un tema práctico, pero que creo que tiene total sustento en este contexto inhabitual, es mandarle el convenio, el acuerdo, el escrito al trabajador y pedirle a él el consentimiento por cualquier vía digital, sea correo electrónico o WhatsApp. Incluso algunas empresas, como buena práctica, han puesto una cláusula, imaginemos una renovación de contrato, han puesto una cláusula donde se diga expresamente que el consentimiento de la renovación se dará por correo o por cualquier medio digital, encontrándose las partes obligadas a regularizar esto de forma presencial apenas sea posible la presencia del trabajador en el centro de trabajo cuando el vínculo se mantenga aún vigente. Entonces, este tipo de medidas, donde antes se requiere el consentimiento expreso del trabajador, si es posible todavía implementarlo sin ningún tipo de inconveniente con los medios alternativos que tenemos del punto de vista de las herramientas virtuales o digitales o el correo electrónico. Ahora, ¿son las vacaciones la única medida que nos pueden ayudar para poder equilibrar el escenario de nuestro esfuerzo por pagar a los trabajadores y ellos, por un tema ajeno a su voluntad, que no puedan desplazarse a hacer trabajo presencial? Evidentemente no. También se ha previsto la posibilidad de que existan reducciones de jornada, reducción de cambio en la habitualidad del trabajo de la persona, que involucra también obviamente reducción de remuneración, ¿no? La reducción de jornada involucra también reducción remunerativa. La reducción remunerativa por el tiempo que dure la pandemia también es algo que es posible hacer. La compensación de estos pagos con beneficios legales próximos, ¿no? Si he tenido a un trabajador con licencia, con goce, del 15 de marzo al 1 de abril, es decir, 15 días o durante un mes o más, pues ojo que la licencia con goce es un pago que es recuperable, ¿no? No es un adelanto, mejor dicho, no es un regalo, no es una donación, sino que es un pago que se da para un trabajo futuro, es como un adelanto en términos coloquiales o simples. Pues bien, si es un pago a cuenta de mi trabajo a futuro,
porque yo no puedo hacer trabajo presencial ni trabajo remoto, yo puedo compensarlo con otros beneficios legales. Y el primer beneficio que tenemos acá cercano es la gratificación legal, por ejemplo, ¿no? Si yo he estado un mes de trabajo con licencia, perdón, un mes de licencia con goce recuperable, ese pago debe ser totalmente proporcional o equivalente a la gratificación. Entonces, una manera inteligente también de poder con los trabajadores compensar o consensuar cómo recupero este pago de licencia con goce recuperable es atribuirlo a un beneficio legal cercano, como el caso de las gratificaciones, ¿no? Entonces, he visto en el mercado, por ejemplo, empresas que dando medidas equilibradas le han dicho a los trabajadores: yo te estoy pagando una licencia con goce recuperable, pactemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esa licencia pueda ser atribuible a las gratificaciones. Así ya no tendrás que recuperar el tiempo, no tendrás que hacer una jornada adicional cuando yo pueda operar presencialmente, y también me ayudas a mí a, una vez ese gasto provisionado, ya sacarlo de la esfera financiera, atribuyéndolo a la licencia con goce que has tomado, ¿no? Eso es totalmente válido, es totalmente habilitado realizar, y solamente se requiere obviamente también el consentimiento del trabajador. Ahora, estas medidas que estamos conversando son medidas que tienen por premisa la vigencia del vínculo de las personas, pero también es posible que se puedan realizar medidas que opten por que las personas no generen o no conserven un ingreso por obviamente razones justificadas, ¿no? Que la suspensión perfecta de labores. Claramente lo que el Estado ha estado haciendo es tratar que la suspensión perfecta de labores sea la última etapa de este escenario de pandemia, y por eso recién la ha aprobado y regulado hace 2 semanas, ¿no? La suspensión perfecta de labores involucra que el trabajador conserve su puesto de trabajo, pero no conserve ingresos, ni tampoco esté obligado a trabajar ni remota ni presencialmente. Y para esto el Estado lo que ha hecho es dar 2 supuestos. El supuesto de la suspensión por naturaleza de labores. No interesa si la empresa, el empleador se encuentra mal económicamente. Acá lo que hay que demostrar en la suspensión por naturaleza de labores es que el trabajador no pueda realizar trabajo presencial, no pueda realizar trabajo remoto, ni tampoco pueda recuperar más adelante el trabajo, ni con trabajo la licencia con goce que le hemos dado. La idea, estamos hablando de personas que por la naturaleza de su actividad sea imposible que hagan trabajo remoto y sea imposible que recuperen los pagos que les he otorgado bajo una licencia con goce recuperable, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con trabajadores por turnos, donde tengo 2 líneas de ensamblaje o 2 líneas de atención a un vehículo, y como trabajan por turnos, hay una capacidad máxima de personas en la línea, no voy a tener turnos superpuestos, por ejemplo, en el caso de los mecánicos, o que por un tema de salud y seguridad ocupacional no sea recomendable que una persona trabaje más allá de 10 u 8 horas de trabajo, dependiendo de cada actividad, con lo cual se hace prácticamente imposible que pueda recuperar la licencia que le he otorgado. En esos casos, porque la naturaleza de la actividad del trabajador impide la recuperación de la licencia y no es posible dar trabajo remoto, yo puedo pedir la suspensión perfecta de labores. Ahora, esta suspensión perfecta de labores no incluye, ojo, a los trabajadores de riesgo. El aplicativo que tiene el Ministerio de Trabajo, en el cual uno puede incluir el listado de personas que son sometidas a una suspensión perfecta de labores, te ordena, te pide una declaración jurada con efectos legales, donde uno declare expresamente que ninguna de las personas involucradas en el listado de la suspensión de labores se encuentre dentro del grupo de riesgo, ¿no?
Y eso es una declaración jurada que si luego es confrontada con la realidad, con la SUNAFIL, si uno ha mentido en esa declaración jurada, podría ser sometido a responsabilidad penal, ¿no? Por ser una declaración ante una autoridad que no coincide con la realidad. Entonces, en los hechos, esa situación te prohíbe tener a los trabajadores del grupo de riesgo como parte del listado de la suspensión perfecta de labores. Y lo otro es que si uno ha pedido el subsidio, ustedes recordarán que por el mes de abril, de mes de marzo, perdón, se permitía que los empleadores solicitaran al Estado el 35% de la nómina de aquellos trabajadores que no ganen más de 1.500 soles, que hayan sido declarados en el mes de febrero de este año y que correspondan a la nómina de enero de este año y que hayan tenido vínculo laboral vigente hasta el 15 de marzo, ¿no? Si yo he hecho uso de ese subsidio, sobre los trabajadores a los cuales he pedido el subsidio, no podré incluirlos dentro de la nómina de la suspensión perfecta de labores. ¿De acuerdo? Eso también es una regulación que salió sobre este tema, con lo cual la suspensión tiene dos grupos excluidos, a los trabajadores de riesgo y a aquellos trabajadores por los cuales he solicitado, he pedido el subsidio que el Estado me ha otorgado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el otro supuesto de suspensión perfecta de labores es económico. Es si la empresa tiene una afectación económica. Y ahí lo que ha hecho el Estado no es verificar en cada escenario si realmente existe una afectación económica, sino que ha implementado una fórmula donde en el mes de marzo y abril, dependiendo de cuál sea el periodo que se haya tomado en consideración para la suspensión, hoy en día será el mes de abril, yo tenga que dividir el total de ingresos que haya generado por ventas, ¿no es cierto?, entre el total de gasto de las remuneraciones del personal, ¿no? Es una fórmula donde el total de gasto, el de que haya yo declarado en el PDT de remuneraciones, tenga que ser dividido entre lo que yo haya declarado en el PDT de IGB respecto a mis ventas. Esa división de masa salarial entre ventas del abril 2020 tiene que ser comparado con la división que se hubiera efectuado también en el año abril 2019. ¿De acuerdo? Y si la diferencia es mayor entre 3 y 21 puntos porcentuales, yo podré pedir la suspensión perfecta de labores. Lo que la norma además ha aclarado es que si la empresa ha pedido un subsidio, sobre la masa salarial, sobre el gasto salarial que yo haya declarado, tendré que reducirle el monto del subsidio para que la ecuación sea lo más cercana al verdadero gasto que ha originado el empleador. Entonces, aquí en realidad no se analiza de manera certera, de manera real, si la empresa está mal económicamente, porque claramente los ratios de gasto de personal entre los gastos de venta puede tener distintas circunstancias respecto a un año al otro. O sea, no se analiza realmente si la empresa está mal económicamente en la realidad, pero son los ratios que el gobierno ha impuesto para precisamente verificar la incidencia económica entre un año y el otro, y por ese motivo, si es que los ratios acompañan en esa comparación, será posible también pedir la suspensión perfecta de labores del punto de vista económico. ¿De acuerdo? ¿Es posible pedir la suspensión por ambos escenarios? Sí. La norma permite que tú puedas pedir la suspensión
por una parte tus trabajadores por naturaleza y por otra parte por el tema económico. Pueden ser complementarios para pedir la suspensión. Es posible pedir la suspensión a personas que se encuentren actualmente de vacaciones o que, por otro lado, estén con licencia médica, por ejemplo. No. No, la suspensión perfecta de labores tiene una premisa, que el vínculo se encuentre activo. Si no está activo, ya sea por una vacación, por una licencia médica, yo no podré pedir la suspensión por aquellas personas cuyo vínculo se encuentre activo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si me he equivocado y he pedido la suspensión perfecta de labores por personal de riesgo o le he pedido por personas a las cuales yo he pedido el subsidio, ¿de acuerdo? En esos casos, lo que debería ocurrir, y de hecho ocurre expresamente en el caso del subsidio, o sea, si yo he pedido la suspensión por personas sobre las cuales ya había pedido el subsidio, pues recuerden que la norma que impide esto salió posteriormente, la ley lo que ha dicho es lo siguiente: eso no declara improcedente la solicitud, con lo cual solamente te pedirá la norma que los trabajadores de riesgo o que hayan sido subsidiados sean excluidos de la lista final, en la cual se adopte la medida de suspensión perfecta de labores. En otras palabras, si yo he cometido un error y, por ejemplo, he incluido en la nómina personal sobre el cual he cobrado el subsidio que me ha dado el Estado, lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es mantener la suspensión como procedente, si cumplo los requisitos para eso, pero me va a pedir que del listado excluya de la suspensión a aquellos trabajadores subsidiados para que la suspensión no le aplique a ellos en ese escenario. ¿De acuerdo? Entonces, una primera tarea que debemos hacer, creo que es importante, es tener claridad de qué tipo de salidas, qué tipo de medidas podemos incorporar, implementar en el escenario actual, cómo podemos nosotros aprovechar que el Estado ya ha dado mayor flexibilidad, alguna mayor flexibilidad para el tipo de medidas laborales, y ver cuáles ya podrían ser tomadas en consideración en la actualidad, ¿de acuerdo? Ya existe un poquito más de flexibilidad y puesto que es importante que tengamos en cuenta eso para empezar a tomar medidas que hagan que recuperemos las licencias con goce recuperables de una manera efectiva. Ahora, lo que va a ocurrir luego es que en algún momento tengamos que empezar a iniciar operaciones, tengamos que empezar a iniciar actividad operativa, funcional dentro de la empresa. Y para eso, lo que el Estado ha venido promoviendo es una activación gradual, paulatina de ciertas actividades, pero además ha elaborado un protocolo interno de actuación general para todos los sectores que deben cumplirse e implementarse para operar, ¿no? La idea del Estado es que tengamos una norma general de plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo, y que cada sector, si lo considera conveniente, debido a la especificidad, debido a la peculiaridad o particularidad de sus actividades diarias, tenga un protocolo interno particular, un protocolo interno especial. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿eh? Es necesario que cada actividad tenga un protocolo sectorial. No. O sea, pueden existir actividades que solamente tengan protocolos generales, ¿de acuerdo? Los protocolos especiales solamente tendrán que aparecer cuando el sector correspondiente intuya, identifique que un sector determinado requiere de normas especiales para su sector, ¿de acuerdo? Con lo cual, de manera genérica, todos los empleadores se encuentran obligados
a cumplir con la resolución 239-2020 MINSA y sus modificatorias, ¿de acuerdo? Y si más adelante se elabora, se emite una norma sectorial, tendrán que también adaptarse a la norma sectorial, ¿de acuerdo? Pero es perfectible, por ejemplo, que hoy en día nos digan, por ejemplo, sector servicio automotriz, ¿puede operar? Sí, perfecto. Y si no existe un protocolo especial, podríamos hacerlo en función del protocolo general, ¿de acuerdo? Por lo cual, habría que estar muy atentos si el sector, cuando esté habilitado a operar, vaya o no vaya a tener un protocolo especial, pero sin perjuicio de eso ya tenemos nosotros que empezar a cumplir o a prepararnos a cumplir el protocolo general que está regulado en la Resolución Ministerial 239-2020. ¿Qué es lo más importante del protocolo? Lo más importante del protocolo es que, en primer lugar, hay que diseñar un plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 y la norma además te establece un contenido mínimo. Dentro de ese contenido mínimo habría que alertar lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el protocolo debe ser aprobado por el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo o por la persona designada a este. Hace poco salió una norma indicando de que si un centro de trabajo, pese a que era obligatorio, no existía comité, de manera transitoria, de manera temporal, ¿no es cierto? Como es más importante tener el protocolo aprobado que no tenerlo, se podría aprobar por la empresa. Entonces, esta es una norma transitoria, es una norma, ojo, que no te excluye de la multa de no tener comité de salud y seguridad ocupacional trabajando ni operando, es una multa aparte, pero la ley que ha dicho, ha privilegiado la existencia de un protocolo funcionando o implementando a pesar de que no exista un comité, ¿de acuerdo? Pero ojo, la obligación se mantiene, sino que de manera transitoria hay que atender más lo urgente que lo importante. Así que uno puede tener el plan operando y aplicándose, aun si que el comité lo haya aprobado, ¿de acuerdo? Bastaría solamente la aprobación interna de la empresa. Pero con el cargo a que apenas se pueda, el comité debería aprobarlo válidamente. Ahora, si tienen ustedes comité en el centro de trabajo, sí sería importante hacer el esfuerzo para que el comité pueda reunirse virtualmente y virtualmente aprobar el plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo. Luego este plan debe ser en el SICOVID. El SICOVID es el sistema integrado que maneja el Ministerio de Salud en una plataforma virtual, y mediante el SICOVID debe los empleadores, el plan aprobado, registrarlo ante esta entidad. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de tenor debe tener el plan como mínimo, ¿no? Algo muy importante es lo que se ha denominado el mapa de riesgo que existe en el centro de trabajo. Lo que hace el protocolo interno es identificar varios tipos de trabajadores que tengan exposición al COVID-19. Los que tengan muy alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. ¿De acuerdo? Los que tienen muy alto riesgo son aquellos trabajadores que trabajan de forma permanente y de manera directa atendiendo a personal que se ha infectado con el COVID-19. ¿No? Un médico, por ejemplo, ¿no? Un médico en música atendiendo COVID-19 es alto riesgo. Es muy alto riesgo, perdón. Los de alto riesgo son aquellas personas que trabajan con enfermos de COVID-19, pero no de manera directa, sino indirecta. Por ejemplo, el personal de limpieza de un hospital que atiende el COVID-19. Y lo de mediano riesgo son aquellos que no trabajan con personas de COVID-19, pero sí en lugares de mucha aglutinación de gente, de mucha presencia de personas en fuera del hogar,
porque atienden al público. Por ejemplo, nos pasa en el día a día, los cajeros de supermercados, por ejemplo, son personal de mediano riesgo. Y lo de bajo riesgo son aquellas personas que no atienden al público o que tienen una incidencia de atención que no es continua, que no es permanente y que no es de aglomeraciones, ¿de acuerdo? Un personal administrativo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar las personas que laboran dentro del centro de trabajo, cuando vayan a tener actividad presencial más adelante, es identificar en qué tipo de riesgo están, en muy alto, en mediano o en bajo. Y en función a eso, hacer el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19. ¿Por qué? Porque tendrán que el plan luego ligarlo con el IPER, que es la identificación de peligros y riesgos que debe actualizarse para definir la defensa que existiría de los trabajadores en el caso del COVID-19. Entonces, hago un mapa de calor en función a la exposición de mis trabajadores al COVID-19 dentro de la posibilidad de hacer trabajo presencial dentro de poco, ¿de acuerdo? Y en esa situación lo que hago es medirlos en función del riesgo y aplicar las obligaciones que esta norma permite en función al riesgo detectado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo considero que mis trabajadores son de bajo riesgo, no estoy obligado a tomar pruebas de despistaje del COVID-19. Por ejemplo, ¿no? Las pruebas de despistaje del COVID-19 son obligatorias de mediano riesgo en adelante, hasta muy alto, pero de bajo riesgo no. Pero sí estoy obligado, por ejemplo, a tomar la temperatura del personal cuando ingrese al centro de trabajo. Entonces, el mapa de identificar si mis trabajadores van a tener un riesgo alto, mediano o bajo, va a desencadenar el tipo de obligación que estoy obligado a cumplir en mi escenario de trabajo presencial más adelante. Y lo otro importante es que se ha aprobado una ficha sintomatológica o sintomatología, que es un documento que los trabajadores ya deberían estar llenando hoy en día para, ¿no es cierto?, prepararnos cuando nos den la luz verde del trabajo presencial. Los trabajadores deben estar llenando fichas de sintomatología, de cómo se sienten, para yo prepararme a poder convocarlos en caso se requieran de un trabajo presencial. Muchas empresas están haciendo eso a través de aplicativos, que es totalmente legítimo, y están pidiendo la actualización de la ficha sintomatológica cada 2 semanas, o cada 48 horas, o cada semana, dependerá de cada empresa. ¿Para qué? Para tener claro, para tener claridad de con cuántos trabajadores yo puedo contar cuando una vez que se levante la cuarentena y tenga posibilidades de opción de trabajo presencial. Porque la ficha sintomatológica o sintomatología es la que me da la información de qué personas hasta el día de hoy no han tenido síntomas que puedan estar referidos al COVID-19, ¿no es cierto? Y por tanto, si la ficha es llenada y no han tenido síntomas de manera recurrente, serían aptos para ir a trabajar de forma presencial y no tendrían que pasar cuarentena en sus hogares. ¿De acuerdo? Es decir, el Estado ha propuesto un sistema donde haya un trabajo previo de revisión de síntomas del área de salud y seguridad ocupacional del centro de trabajo, y si yo veo que la sintomatología no tiene identificación o no tiene referencia con el COVID-19, recién podré convocarlos. Y antes de ingresar al centro de trabajo, habrá obviamente prueba de temperatura y luego todas las recomendaciones del protocolo que cada uno tendrá en sus actividades presenciales. Posteriormente, la norma también, y esto ha tenido traspiés, ha tenido retrocesos y avances, ya tenemos, salvo que cambie de nuevo la norma, un listado de los trabajadores de riesgo, ¿no?
Lo más resaltante es que el listado ha ido cambiando, ha ido mutando en función de la presión que haya habido desde el punto de vista social y médico, ¿no es cierto? Pero en primer lugar se ha elevado la cifra, no de años, ahora es 65 años. Y añade que también pueden ser cualquier persona de cualquier edad que tengan comorbilidades o enfermedades que son las siguientes: hipertensión arterial no controlada. Ojo con eso, ¿no? Antes solamente era el hipertenso, ahora es el hipertenso que no tiene control, el que no está medicado, el que tiene una situación grave de hipertensión, enfermedades cardiovasculares graves, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, donde el índice de masa corporal sea igual o mayor al 40%, antes era 30, ahora ha cambiado a 40, asma moderada y grave, también ha cambiado eso. Antes se decía asma grave, ahora también se ha incluido la asma moderada, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal que requiera eh, diálisis o hemodiálisis, o enfermedades inmunosupresores, es decir, que impidan que el aparato inmunológico de la persona tenga 100% de capacidad, ¿no es cierto? En esos casos, yo tengo que esos trabajadores identificarles, darles trabajo remoto y evitar que tengan trabajo presencial hasta la duración del estado de emergencia, 9 de junio, o hasta lo que diga el médico ocupacional. No soy ningún clarividente, pero es probable que el estado de emergencia, que es distinto a la cuarentena termina el 24, ¿no es cierto? El estado de emergencia es el estado donde las normas de salud deben mantener su aplicación. Puede ocurrir que el estado de emergencia pueda extenderse más allá del 9 de junio. Todo dependerá obviamente de la meseta, si está bajando o si está subiendo. Pero estos trabajadores de riesgo tienen el derecho, la potestad de exigirnos como empleadores de no tener trabajo presencial hasta la duración de la emergencia. Ahora bien, la norma hace modificada, habilita o admite que estos trabajadores de riesgo puedan hacer trabajo presencial si están ellos interesados en hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Se ha aprobado la posibilidad que los trabajadores de riesgo llenen un formato, una declaración jurada que tiene que ser elaborado por el Ministerio de Trabajo para que ellos consientan ir a hacer trabajo presencial. ¿De acuerdo? Algunas empresas ya vienen operando con un formato particularmente elaborado por ellos, ¿de acuerdo? Pero con la salvedad de que el formato diga expresamente de que puede ser modificado o actualizado cuando salga el formato que ha anunciado el Ministerio de Trabajo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué recomendación tenemos para esos escenarios cuando podamos tener trabajo presencial? Lo ideal sería que, en primer lugar, el trabajador declare que no tiene ningún síntoma del COVID-19, mejor aún si hay una prueba de descarte del COVID-19, mejor aún, además, si hay una prueba ocupacional que descarte que la persona tenga otro tipo de riesgo, es decir, soy mayor de 65 años, verificar que no sea hipertenso, que no tenga obesidad, que no tenga asma, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en todo momento tener la claridad de que esas personas hay que darle el protocolo de la empresa, los elementos de seguridad y tener 101 cuidados, porque lo que puede ocurrir lamentablemente es que si estas personas se enferman dentro de la operación y se enferman gravemente, lo que va a hacer la autoridad, los trabajadores o los familiares de los trabajadores es voltear al empleador y exigir y examinar con lupa el cumplimiento estricto de cada obligación en salud y seguridad ocupacional
y si no ha habido cumplimiento estricto, se ha faltado el cargo, ha faltado el documento, ha faltado la firma, ¿no es cierto? Van a posibilitar que sean multados ustedes, que tengan una demanda por daños y perjuicios, y no se olviden del escenario más complicado, ¿no? Que es que si ustedes no tienen un plan adecuado de defensa de los trabajadores frente al COVID-19, recuerden que a inicios de este año se cambió la norma de salud y seguridad ocupacional y se dijo que si los centros de trabajo no tienen un adecuado cuidado de su personal, esto podría tener también consecuencias penales, ¿no? Recuerden el caso McDonald's, ¿no? Si yo no puedo acreditar que tengo un sistema de salud y seguridad ocupacional adecuado y se entiende o alguien entiende que he puesto en riesgo a mis trabajadores, no solamente es la multa del ministerio, no solamente es la posibilidad de que puedan demandarte por daños y perjuicios, sino que además se abre la posibilidad penal. Entonces, tengamos mucho cuidado en documentar todos los protocolos, todas las sintomatologías, todas las fichas médicas y además todas las declaraciones juradas del personal de riesgo y no de riesgo, porque cuando ocurra algo, ¿no es cierto? Cuando ocurra una situación de enfermedad, lo más probable es que nos vayan a expurgar con lupa en qué hemos fallado. Y el resquicio es lo que va a ser aprovechado o por la autoridad o por el trabajador para solicitar una responsabilidad a la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, también con esto quiero ser honestos con ustedes. Hay que hacernos la idea de que en cualquier centro de trabajo, ¿de acuerdo? Más temprano o más tarde, dependerá del tipo de trabajo y dependerá de la apertura del trabajo, vamos a tener a una persona contagiada con el COVID-19. ¿De acuerdo? Eso es una verdad que hay que interiorizarla porque hay que ser realistas en lo que va a ocurrir. La enfermedad es muy fácil de contagiar. No es un resfrío, pero se contagia como un resfrío. Entonces debemos interiorizar que en nuestros centros de trabajo van a existir personas contagiadas, probablemente y felizmente la gran mayoría asintomática, pero van a existir personas contagiadas. ¿De acuerdo? Ya en la actualidad es más probable, incluso con el trabajo remoto, debido a que las personas tienen que salir a comprar víveres, alimentos, es más probable que tengamos personas contagiadas no detectadas que personas no contagiadas. ¿De acuerdo? Puesto que es muy importante que los protocolos de vigilancia y prevención se encuentren documentados, porque lo peor que nos puede ocurrir es que cuando empecemos a tener trabajo presencial, no tengamos los documentos necesarios para evidenciar que hemos cumplido con todos los protocolos de seguridad y porque eso nos va a exponer como empleadores. Otra idea importante, la ley no quiere evitar que ustedes tengan personas no contagiadas en el centro de trabajo. La idea de la norma no es que no existan contagiados. La idea de la norma, la idea del plan de vigilancia y prevención y control es que el centro de trabajo no origine, no propicie, no sea un espacio de contagio rápido. Esa es la idea de la norma. O sea, la norma no te va a impedir que tengan personas contagiadas. La norma no puede pedirnos que tengamos personas no contagiadas. Lo que nos exige la norma es que el centro de trabajo no propicie, no promueva, ¿no es cierto?, por ausencia de un sistema de salud ocupacional, no promueva el contagio rápido. La norma quiere evitar que los centros de trabajo promuevan, propicien contagios rápidos. Y es lo que debemos hacer nosotros como esfuerzo en este escenario. Bien, ahora, dentro de ese contexto, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los escenarios sobre los cuales debemos trabajar? ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos que ir aprovisionándonos de todo el material higiénico
y de todo el material de protección personal necesario para el trabajo del punto de vista presencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, si atiendo al público, las mascarillas, hay además, las mascarillas tienen un aspecto específico, lineamientos específicos además, ¿no es cierto? Ojo que las mascarillas tienen también grados y tipos. Dentro del rubro en el cual nos encontramos no se requiere una mascarilla N5, sino una mascarilla lavable y con medidas apropiadas de la tela específica, guantes, ¿no es cierto? Gel antibacterial, champú, mandiles, inclusive también el escenario de la entrada también puede tener un escenario de cuidado especial, ¿no es cierto? Que eso en verdad debería también tomarse en consideración para poder ustedes tener claridad de qué tipo de elementos o herramientas se requieren en el centro de trabajo, ¿no es cierto? Se requieren en el centro de trabajo para poder tener un escenario adecuado de prevención. ¿De acuerdo? Lo otro es los protocolos de comunicación. Es importante que nosotros tengamos protocolos adecuados para comunicar a los trabajadores de la existencia del sistema de salud y seguridad implementado en la empresa para el COVID-19. ¿No es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Como estamos en un nivel de trabajo remoto, no presencial, habría que buscar los mecanismos adecuados por correo, por WhatsApp, tener la documentación identificada que sea necesario para poder nosotros acreditar que existe por parte de la empresa la comunicación de todos aquellos protocolos de seguridad que se han implementado a la empresa. No esperemos a empezar el trabajo presencial para ir comunicando a los trabajadores la existencia de nuestros protocolos, de nuestras obligaciones, del punto de vista del COVID-19. ¿De acuerdo? Y además, que es muy importante, es tener un protocolo de comunicación cuando un trabajador nuestro tenga síntomas o sospechas de tener la enfermedad. Eso también es vital, ¿no es cierto? En este escenario, donde la idea es que los trabajadores nos alerten de los síntomas, de las situaciones de sospecha, es importante comunicarles a ellos qué tipo de acción deben tomar cuando ocurre esa situación, para no solamente nosotros tener, obviamente, estar informados, sino además para hacer lo posible para evitar que esa persona, si es sospechosa, tenga interacción dentro del centro de trabajo hasta que sea prudente hacerlo. Luego hay que replantearnos la distribución del espacio físico. Claramente, si las normas piden por lo menos 1 o 2 metros de distancia, tendríamos que ver cómo cumplimos eso en el escenario de la línea de mantenimiento, ¿no es cierto? De qué manera, y si no es posible, tener la indumentaria adecuada para justamente evitar que la cercanía pueda ser un escenario que propicie el COVID-19, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, y que ya lo había adelantado, es que los trabajadores deben tener claridad de las recomendaciones de qué hacer en su puesto de trabajo. Y eso únicamente se logra si se actualiza el IPER. La identificación de peligros y riesgos en el centro de trabajo seguramente nunca ha contemplado el COVID-19, porque es una enfermedad que ha aparecido en este año, ¿de acuerdo? Necesitamos actualizarlo, porque ya nos exige la norma de salud y la norma laboral que el COVID-19 sea un agente nuevo dentro de la estructura del escenario de identificaciones de riesgos laborales en el centro de trabajo. Pues es muy importante, además, lo primero que va a revisar SUNAFIL o un juez
cuando ocurra una enfermedad en el centro de trabajo que es denunciada y donde se crea que el empleador está involucrado en la responsabilidad, es el IPER. Porque el IPER es el corazón del sistema de gestión y de seguridad en el trabajo y es el que debería ser la base para la aprobación de los demás documentos dentro de ese sistema de gestión. Y claramente, ¿no es cierto?, también deberían actualizarse los documentos internos. Si tengo más de 20 trabajadores, el comité y el reglamento de salud y seguridad ocupacional, y luego tener mecanismos adecuados de prevención frente a una inspección de trabajo. ¿De acuerdo? Esto también es muy importante porque nos va a permitir interactuar de forma adecuada frente a una autoridad. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un COVID-19 presente en el centro de trabajo, ¿no? De manera, ojalá, moderada, leve, asintomática, pero ¿qué pasa si existe, ¿no? Cuando una persona tenga la enfermedad o sea sospechosa de la enfermedad, tendrá que no tener aislamiento domiciliario por 14 días, ¿de acuerdo? Por 14 días. Entonces, por ejemplo, yo tengo síntomas, me hacen en el descarte, salgo positivo, ¿no es cierto? Yo tendré que estar 14 días aislado. No podré concurrir a laboral luego de 14 días de detectada la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, ¿de acuerdo? Si por el contrario, lamentablemente tengo un escenario de COVID-19 donde he necesitado de tener tratamiento clínico, ¿no es cierto? Los 14 días se cuenta desde el alta de la clínica, desde el alta médica, ¿de acuerdo? Ahora, lo que dice el MINSA es que estas personas, en principio, durante los 14 días siguientes al aislamiento domiciliario, tienen que hacer trabajo remoto y si no es posible el trabajo remoto, ubicarlos en un lugar no hacinado. Es un tema complejo, ¿no? Dependerá mucho de qué haga el trabajador, pero en todo caso, lo que tendrá que hacerse es con ese trabajador un seguimiento más personalizado para que exista en ese escenario la menor injerencia o interferencia con trabajo presencial de hacinamiento o distancia muy cercana, porque eso podría propiciar nuevamente que se genere el escenario de contagio dentro del centro de trabajo. Esto va a ser muy complicado de implementar, seguramente, porque obviamente también existe el nivel de reserva del COVID-19, ¿no? Lo cual, como ustedes comprenderán, un escenario como este va a ser muy complicado de poder mantener dentro del centro de trabajo de forma informal, ¿no? Seguramente de manera formal sí, habrá pues esfuerzos por mantener en reserva esta situación, pero si alguien no ha venido a trabajar durante 14 días y luego le extremo las medidas de seguridad por su trabajo, todo el mundo seguramente va automáticamente a pensar que ha tenido algo con la enfermedad, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que la norma ha señalado en este aspecto en particular. ¿Qué buenas prácticas se vienen haciendo en el sector en otros países, ¿no es cierto? O que también han sido de alguna manera comunicados a ustedes por la asociación, ¿no? A ver, lo que se viene haciendo en otros países como práctica adecuada es la siguiente, ¿no? Primero, limitar el aforo. O sea, el aforo que teníamos nosotros en un taller, en nuestro centro de trabajo, va a tener que ser limitado, ¿no? Los que puedan seguir haciendo trabajo remoto, como la contabilidad, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Lo preferible es que sigan haciendo trabajo remoto si es que la casa, el internet y los temas logísticos lo permiten. Quienes requieran de hacer trabajo presencial, los técnicos, pues tendrían que ir a hacerlo, y ahí lo que quizás vaya a ocurrir es que los turnos de trabajo tengan que diferenciarse o tengan que limitarse, y algunas empresas lo que han hecho es incluso identificar días de trabajo por colores, para que solamente algunos trabajadores
vayan el día que le corresponda por color y evitar un aforo que supere lo que es correcto dentro de cada centro de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, me dan el color amarillo, yo solamente voy los lunes o los días viernes, el plomo va los martes y jueves, el azul va el sábado y el miércoles. La idea es que la designación del color te otorgue un día en la semana o 2 días en la semana, pero que no hayan interacción en la línea o en las oficinas que hagan que el foro máximo adecuado para cada centro de trabajo se exceda. ¿De acuerdo? Tomar la temperatura al ingreso también es una buena práctica, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Uso de mascarillas de manera permanente también, ¿de acuerdo? Eso es vital. Horarios del uso de comedor, el comedor también tener un aforo máximo, ¿no es cierto? Y hay que evitar que los trabajadores usen el horario del comedor al mismo tiempo, por ejemplo. El código de vestimenta, también no se recomienda el sastre, la corbata, la ropa debe ser la ropa más ligera posible y de manga larga, de acuerdo, de jeans, camisas o polo de manga larga, porque la idea es que la ropa pueda ser usado diariamente, ¿de acuerdo? Exhibición de vehículos, se recomienda que sean muy restringidos, por ejemplo, que se usen los canales virtuales más bien. Creo que ahí tendríamos que empezar a virtualizar cualquier exhibición, pero en otros países, por ejemplo, se tiene protocolos de total desinfección de un vehículo cada vez que es utilizado y de manera muy puntual la exhibición, ¿no es cierto? Y en la parte operativa, técnica, en los cuidados en los trabajos de los automóviles debe ser total, ¿no? Desinfectar las herramientas, el lugar de trabajo, el distanciamiento, número máximo de personas que trabajan en un vehículo determinado, etc. Lamentablemente, la normalidad que teníamos antes no va a volver, eso queda clarísimo, no va a volver, y tenemos que adecuarnos a una coyuntura compleja, complicada de trabajo presencial en los próximos escenarios. Si no hacemos nada, ¿no es cierto?, ¿a qué nos vamos a exponer? Ya lo había adelantado, ¿no es cierto? Multas administrativas que pueden ir, dependiendo del número de personas, de 11.000 soles hasta 225.000 soles. Tema de delito, recuerden ustedes, ahí existe el delito contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que en caso de exposición es hasta 4 años de cárcel efectiva, en caso de grave enfermedad, 6 años, y en caso de muerte por enfermedad, es hasta 8 años, ¿no es cierto? Claramente, si es que la grave enfermedad o la muerte es ocasionado por una persona que da una orden y esa orden no contenía la aplicación de las medidas de seguridad que existen en el centro de trabajo, ¿no? Y lo otro, que el negocio también es muy resentido con eso, es el tema reputacional. Si no implementamos medidas adecuadas, la reputación del centro de trabajo va a verse mellada, va a verse afectada. Finalmente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Yo les decía que hay 2 escenarios. El escenario de las medidas que hay que hacer en esta situación, ver el tema de vacaciones, ver el personal de riesgo, ver la licencia, ver el tema de renovación o no renovación de contratos, ver la suspensión perfecta de labores, y luego hay que tener un escenario de identificación de cómo mi personal va a tener contacto riesgoso con el COVID-19, si es alto, mediano o bajo, y en función a eso, ¿no es cierto?, tener un sistema de actuación adecuado dentro del centro de trabajo. Lamentablemente, no estamos en un contexto que sea fácil, en un contexto que sea amigable, es un contexto difícil, y seguramente ustedes están haciendo innumerables esfuerzos para precisamente conservar, mantener al personal trabajando con ingresos y a la empresa teniendo actividad pese a la coyuntura.
sé que esto de las normas de salud y seguridad ocupacional involucran un trabajo adicional, ¿no es cierto? Pero también sé que esta situación de trabajo adicional va a permitirnos reingresar con mayor prontitud y con mayor seguridad a hacer trabajo presencial más adelante, y por eso creo que es importante empezar a trabajar estos planes y protocolos para que cuando nos den la luz verde de un trabajo presencial, tengamos ya todo realizado y todo preparado para ofrecer nuestros servicios, lograr reanudar actividades y de la mejor manera a los clientes, porque eso es lo que nos va a permitir también consolidar la empresa y con ello consolidar los puestos de trabajo y la seguridad de su personal. ¿De acuerdo? Eso era todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta o duda que consideren necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Sí, tenemos aquí varias preguntas. La primera es, en el caso de nuestra industria, la aglomeración en locales, cantidad de atenciones no es masiva, es más puntual y muchas veces programada. Incluso en marcas premium es más puntual aún. ¿Eso podría hacer que clasifiquemos al personal de atención al cliente, asesores de venta, asesores de servicio, igualmente como riesgo bajo? Sí, ¿de acuerdo? Yo creo que leyendo la norma, la situación de ustedes debería ser considerada como de riesgo bajo, porque la norma está pensando en que el riesgo mediano es aquel donde exista conglomeración de personas masivamente que vengan de la calle, y da como ejemplo, como ejemplo los supermercados, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos hablando de dimensiones mayores de presencia. Por eso es que en el caso de ustedes, si la afluencia no es masiva y si además ustedes tienen un aforo de cliente máximo, ¿a qué me refiero? ¿No es cierto? A tener, estoy dando un número que tendría que ser convalidado con cada centro de trabajo, pero que no puedan atender a 5 clientes a la vez, ¿no es cierto? Imaginemos eso, y los otros tienen que estar en línea de espera. Creo que tendrían ustedes posibilidades de tener un riesgo bajo sin ningún tipo con todo, digo, con toda certeza. Ok, perfecto. La siguiente consulta ¿es posible presentar al MINSA el plan para la vigencia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, aún sin contar con la aprobación de inicio de actividades y sin protocolos y sin la aprobación sectorial? Sí, es una buena pregunta, sí, porque, ojo, la norma del MINSA es una norma que debe ser aplicable a cualquier empleador. Así se encuentre autorizado a hacer actividades, así no se encuentra autorizado. ¿Por qué? Porque la norma, una cosa es que yo tenga que tener un sistema y otra es que esté autorizado a utilizar el sistema. Lo que la norma se está diciendo es que todos los empleadores van a tener que tener un sistema de prevención. Con lo cual, si ya lo tienen trabajado ustedes, pueden válidamente presentarlo. Lo que tendrán que esperar es que den la autorización para utilizarlo con trabajo presencial. Pues es algo distinto. Y lo que habrá que esperar es si el sector de transporte y telecomunicaciones tiene para nosotros una norma especial. Pero eso no te impide que tú puedas ir haciendo el protocolo y presentarlo al MINSA como lo han sugerido. Me parece más que sería lo adecuado. Ok, correcto. Aquí hay una consulta referente a que una empresa viene atendiendo en postventa a camiones ligados a actividades esenciales. ¿Cómo regularizan ellos esta actividad teniendo en cuenta las normas vigentes a la fecha? Ah, perfecto. Es una muy buena pregunta. Ojo, la norma se llama de reanudación, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que la norma no se aplique a aquellas actividades o empresas que ya hayan venido trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para dar un ejemplo fuera del escenario nuestro, ¿no? Si yo era un hospital, ¿no es cierto? Si era un hospital y venía atendiendo y sale esta norma del MINSA, igual estoy obligado a adaptarme a esta nueva norma. Entonces, si yo soy una empresa o un centro de trabajo que ya venía operando y sale esta norma del MINSA, lo que tengo que hacer es adaptarme a esta nueva norma, porque yo estaba autorizado a prestar servicios con anterioridad.
Ahora lo voy a seguir estando autorizado a prestar servicios, pero se me ha añadido un requisito adicional, que es tener un plan de prevención general, autorizado y aprobado por el MINSA, por el Ministerio de Salud. Con lo cual, esta norma no suspende mi actividad autorizada, yo la sigo manteniendo, la sigo conservando, pero tendré que ahora hacer el plan y presentarlo al MINSA para cubrirme con esta nueva obligación. La siguiente pregunta es, ¿el personal gestante o con niños lactantes puede ser considerado personal de riesgo? ¿Qué cuidado se debe tener con ellos? Perfecto, gracias por la pregunta. Mira, las normas hasta ahora no han considerado al personal gestante o en estado de gravidez como personal de riesgo, ¿de acuerdo? Ninguna norma de las primeras, ni tampoco ninguna norma a nivel mundial, considera a las gestantes como personal de riesgo, ¿de acuerdo? Con lo cual, con ellas, hasta el día de hoy por lo menos, y felizmente además, lo que hay que tener son los cuidados propios de cualquier trabajador y añadirles los cuidados propios de una trabajadora gestante, ¿no? Con el tema de la movilidad, con el tema de la ergonomía, ¿no es cierto? Pero fuera de eso, no tendrían que tener un cuidado especial porque aparentemente el virus, y felizmente con las gestantes, no da un dado de enfermedad más grave que con otras personas, con otras comorbilidades, ¿no? Además, ojo que el trabajador gestante, a diferencia de la diabetes, ¿no es cierto?, de obesidad, etcétera, la gestante en principio no es una comorbilidad, más bien es una situación distinta a una enfermedad. Y eso probablemente provoca, felizmente, que tenga defensas mayores que a la persona que tenga cáncer, diabetes o insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Pero por ahora la norma no ha establecido ninguna condición particular para ellas, salvo lo que dirían la ergonomía y las normas habituales del centro de trabajo. Okay. ¿El grupo de trabajadores de riesgo también se puede considerar en la supervisión perfecta que realice la empresa? No. Eso como, eso como ya lo he mencionado, lamentablemente el Ministerio de Trabajo en el aplicativo, ojo, esto no está en ninguna norma, estamos hablando de algo operativo. Cuando uno va y pide suspensión perfecta de labores, tiene que ir a la página web del Ministerio de Trabajo y llenar los formularios. Y en el aplicativo, la última pregunta, te piden declaración jurada, ¿no? Declaración jurada, todo lo que diga usted debe ser verdad, de lo contrario incurrirá en responsabilidad, ¿no? Pregunta 1, ¿en el listado que ustedes tienen hay o no hay trabajadores de riesgo? Si pongo no, me habilita el trámite. Si pongo sí, el trámite no me lo habilita. Con lo cual, en los hechos, la plataforma del Ministerio de Trabajo me impide que el trabajador de riesgo se encuentre en el listado de suspensión perfecta de labores. Ok, correcto. Para ir culminando, ¿en base a qué riesgos no se ha colocado el sector automotriz en el primer grupo de reactivación? Esta pregunta creo que no es para mí, creo que es para el gobierno, ¿no? Pero si me pides mi opinión, no la encuentro, ¿no? Claramente los vehículos, claramente las unidades de transporte, e incluso las que apoyan los servicios médicos de emergencia, ¿no? De transporte, de carga de productos, deberían tener también la orientación y la ayuda mecánica de los talleres y servicios automovilísticos. Yo también estoy sorprendido de que este sector no haya sido reactivado, y no tengo nada contra los restaurantes, ¿no? Pero obviamente yo puedo cocinar en casa, ¿no? Pero yo no puedo arreglar mi vehículo en casa, ¿no? Entonces, eso en verdad, técnicamente hablando, no encuentro ningún riesgo, no encuentro ninguna situación que técnicamente me impida no reactivarlos porque no hay aglomeración de personas, son centros de trabajo que no son tan numerosos en principio,
Entonces creo que ahí, creo que la pregunta más bien debería ir a las autoridades más que a mi persona, seguramente. Mauro, tenemos una última consulta. La Claro, toma de claro. temperatura de los trabajadores para el ingreso y salida del centro laboral, ¿es obligatorio que sea realizado por el profesional de la salud? Por él o por la persona que se designe dentro del centro de trabajo, ¿no? Recuerden ustedes que puede haber, de acuerdo a las normas, puede haber o no un profesional dependiendo del número de trabajadores y hay un servicio de salud que puede ser incluso también tercerizado. Entonces, podrá hacerlo la persona identificada con el servicio de salud o aquella designada para ese trabajo específico también. ¿De acuerdo? O sea, es una información que debe ser manejada con cuidado, pero claramente tampoco puede ser solamente concentrada en una persona. Tendría que ser aquella persona designada por el servicio de salud, para eso particularmente. Muchas gracias, Mauro. Agradecemos tu participación esta mañana. Creo que ha sido de bastante ayuda para todos los espectadores que nos han seguido durante casi esta hora y media. Te agradecemos nuevamente y a Ersan Yan también. A ustedes muchas gracias y por favor cuídense mucho y estamos en contacto. Muy amable por todos. Muchas gracias a todos también por habernos seguido esta mañana. Indicarles, porque hay muchas consultas al respecto, sí vamos a estar compartiendo los materiales, tanto el PPT como también el video de esta charla, para que también internamente en sus empresas lo puedan debatir y compartir. Muchas gracias, cuídense.